por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Y una vez que pasa en el vidrio, cambia de velocidad. Y ya no es 300.000, ¿es cuánto? 200.000. Entonces acá ya es 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, según el medio en que se transmite esa radiación, va a cambiar de velocidad. Acá no cambió de dirección, cambió solo de velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rayo pasó recto. ¿Por qué pasó recto y no cambió de dirección? Porque no hay un ángulo. No hay un ángulo acá con que choque ese rayo. Pero si yo le coloco de una forma diferente a ese vidrio, le coloco de una forma diferente, acá ya va a haber un ángulo, ¿verdad? Y acá hay otro ángulo. Entonces, cuando el rayo o la radiación se encuentra con un ángulo, ahí es que cambia de dirección, ¿verdad? Entonces cambia de velocidad, pero también cambia de dirección, ¿verdad? Y acá es a 300.000 y acá sigue siendo 200.000 la velocidad, ¿verdad? Entonces, el índice de refracción va a depender de la velocidad, del cambio de velocidad, pero también va a depender del ángulo con que se encuentre, con que choque, ¿verdad? Entonces, el índice de refracción, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el índice de refracción? Se divide. El coeficiente, ¿verdad? De 300 dividido 200.000. ¿Era cuánto? 1.5. Que sería, entonces, ese es su índice de refracción. Quiere decir, ese es el grado de cambio de dirección, sería, ¿verdad? Bueno, entonces este sería su índice de refracción. Ahora, si yo tengo una esfera, la esfera acá es recto, ¿verdad? Pero acá ya hay ángulo. Arriba y abajo ya hay ángulo, ¿verdad? Entonces, si esto es una esfera y el rayo viene acá, como no hay ningún ángulo, va a pasar recto hasta un punto, ¿verdad? Se va a dirigir a un foco, Y acá, si es que pasa, va a cambiar de dirección porque acá sí ya encuentra un ángulo, entonces va a irse hacia el foco. Y acá también va a cambiar de dirección porque ya va a encontrar un ángulo. Y esto ¿es cóncavo o es convexo? ¿Esto es cóncavo o es convexo? Convexo. Todo lo que sale hacia afuera es convexo. Convexo. ¿Verdad? Y si hago esta imagen así, ¿esto es cóncavo o es convexo? Esto es cóncavo. Porque entra hacia adentro. Esto sale hacia afuera, es convexo. Lo que entra hacia adentro es cóncavo, ¿verdad? Pero también es una superficie, ¿verdad? Es una superficie de vidrio. Entonces, si acá viene el rayo y choca contra esta superficie que es plana, perpendicular, entonces va a pasar derecho hasta un punto, ¿verdad? Pero si choca con un ángulo que es acá, va a venir así, ¿verdad? Y va a irse hacia arriba. Y acá la misma cosa, pero se va a ir hacia este lado, ¿verdad? Se va a ir hacia afuera.
Entonces, este cambio, acá hubo un cambio de dirección y acá hubo un cambio de dirección. ¿Esto cómo se llama? ¿Convergente o divergente? Convergente. Y esto, divergente. ¿Verdad? Entonces, esos son los cambios que puede haber cuando una radiación pasa de un medio a otro. Los rayos pueden pasar recto, si pasan por una superficie perpendicular plana, pasan recto. Pueden ir hacia afuera, divergente, o pueden ir hacia adentro, convergente. Pero esos son los cambios de dirección que puede tomar la radiación, ¿verdad? Ahora, si es un cilindro y el cilindro está en esta posición y el rayo viene por aquí, tiene que pasar hasta acá. ¿Cómo va a pasar el rayo? ¿Cómo va a pasar el rayo por esta superficie? Solo por esta superficie, que es perpendicular. ¿Cómo va a pasar? ¿Va a cambiar de dirección o no va a cambiar de dirección? No va a cambiar de dirección. Entonces va a pasar derecho, ¿verdad? Pero si a este cilindro yo le coloco en otra posición, ¿qué va a pasar? El rayo que está acá va a pasar derecho, el rayo que viene acá va a hacer esto y el rayo que viene por acá va a hacer esto. ¿Se entiende? Entonces, eso para que ustedes entiendan que en nuestro ojo hay diferentes tipos de lentes. ¿Por qué? Porque el cristalino se acomoda. Cuanto más esférico, quiere decir que va a ser más convexo, porque va a salir hacia afuera. Nuestro ojo es un globo, el globo ocular, ¿verdad? Entonces, nuestro ojo tiende a ser plano o tiende a ser convexo. Convexo, porque sale hacia afuera, nuestro ojo sale hacia afuera, es redondo, es una esfera. Entonces, naturalmente, ¿cómo es nuestro ojo? ¿Es así o es así? Así, ¿verdad? Entonces, naturalmente nuestro ojo es así, tiene una forma convexa, ¿verdad? Solamente que gracias al cristalino, como nuestro cristalino se acomoda, entonces acomoda las lentes, se hace más convexo, menos convexo o más plano o más cóncavo. O sea, gracias al cristalino es que puede tener esa acomodación. Pero normalmente sin la acomodación nuestro ojo va a ser convexo. Bueno, entonces eso es cómo se mueve la radiación, cómo se mueve la radiación. Ahora vamos a hacer nosotros lo que pasa en el ojo. Y para eso vamos a recordar cómo es la anatomía del ojo. Y el ojo tiene una primera parte, ¿verdad? Que es esta. Y la capa más superficial de todas, ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La córnea. La córnea. Bueno, entonces esta es la córnea, que es una capa bien delgada, es una superficie. Luego de la córnea hay un espacio acá. ¿Cómo se llama ese espacio? ¿Cómo se llama? Humor acuoso se llama. Humor acuoso. Bueno, detrás del humor acuoso hay un lente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lente? Cristalino. Pero este lente está unido por unos ligamentos. En una parte acá
esta parte, ¿cómo se llama? Esclerótica. Entonces, a través de la esclerótica, que tiene un músculo, o parte de la esclerótica, acá está el músculo. ¿Cómo se llama este músculo? ¿Cómo se llama músculo? ¿Cómo se llama? Músculo ciliar. Músculo ciliar. Y acá hay algo que se llama coroides, que es parte también, que es como una vasculatura, ¿verdad? Que le vasculariza toda esta parte más anterior. Y acá hay un ligamento que une justamente para sujetar el cristalino al músculo. Hay un ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Ligamento suspensorio se llama. Ligamento suspensorio. Bueno, y detrás de esto, ¿qué hay? Hay otro espacio. Detrás de esto hay otro espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Humor vítreo. Vítreo. Humor vítreo. Y luego ya está la última parte, que es esta. ¿Cómo se llama? Retina. Bueno, esas son las partes entonces del ojo. Humor vítreo. Vítreo. Bueno, entonces esas son las partes. Y fíjense que el ojo tiene diferentes lentes. La córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, y finalmente quien proyecta la imagen es la retina. Quien proyecta la imagen es la retina. Es la misma cosa que es esto. El proyector va directamente a irradiar a la pantalla. Esa sería la retina. Solamente que este no pasa por un sistema de lente, es directo eso. Va a la pantalla directa, ¿verdad? Pero el rayo que viene a mis ojos tiene que pasar a través de un sistema de lentes y finalmente llegar a la retina, que es quien proyecta la imagen. Bueno, entonces, para que se pueda proyectar la imagen, acá en la retina tiene que haber un espacio especial que se llama, ¿cómo se llama? Fóvea. Se llama fóvea central. Sin esa fóvea, nosotros no vamos a poder proyectar la imagen, ¿verdad? Entonces, la mayor radiación le llega a la fóvea. ¿Por qué? Porque esa fóvea es tan importante, esa fóvea central es tan importante. Porque tiene unas células especiales, que ¿cómo se llaman? Conos y bastones, que son como unos fotorreceptores, ¿verdad? Que se estimulan gracias a la radiación electromagnética. Estas células responden a la radiación electromagnética. Entonces, estas células, cuando le llega luz, reaccionan, responden y liberan unos químicos. ¿Cómo se llama el químico que libera los bastones? ¿Cómo era? La rodopsina. ¿Y cómo se llama el que libera los conos? Pigmentos de color. Hay pigmentos para el rojo, pigmentos para el verde y pigmentos para el azul, ¿verdad?
Bueno, entonces estos liberan pigmentos de color y estos liberan rodopsinas. ¿Qué son esos? Son unos químicos que se tienen que degradar y tienen que activar las células que están debajo de los conos y bastones. Entonces, para eso, la retina, ¿cuántas capas tiene la retina? 9 capas era en total, ¿verdad? Tiene una primera capa que se llama capa, ¿cómo se llama? Esta capa. La capa pigmentaria. ¿Por qué se llama capa pigmentaria? Porque tiene pigmentos. Eso es lo que le da el color a nuestros ojos. Porque la luz refleja y refleja directamente por el iris, ¿verdad? Claro que el iris también tiene pigmentos, ¿verdad? Pero dependiendo de la cantidad de pigmentos que una persona tiene, va a reflejar el color de sus ojos. O sea, en realidad todos tenemos casi el mismo color. Solamente el mismo color de pigmento tenemos todos, ¿verdad? Solamente que las personas que tienen muy poco pigmento reflejan el color azul. Y las personas que tienen mucho pigmento reflejan colores más oscuros, que sería el café o el negro, ¿verdad? Esa nomás es la diferencia, pero en realidad no, en el pigmento no hay diferencia, es el mismo pigmento, no es que ese tiene pigmento azul y yo tengo pigmento café, ¿verdad? O sea, yo tengo más pigmento y él tiene menos pigmento, esa es la diferencia del color de los ojos. O sea que las personas que tienen ojos azules tienen menos protección, ¿verdad? Porque tienen menos pigmento, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la capa pigmentaria y debajo de esa capa que hay los conos y los bastones, ¿verdad? Ahí ya están los bastones que tienen forma justamente de bastón, por eso se llama bastones, y después ya están los conos que tienen forma de conos. Y fíjense que acá tiene una parte que hace sinapsis con unas células. ¿Cómo se llaman esas células? Que tienen así como brazos horizontales. Se llaman células horizontales. Después están los conos y bastones, están las células horizontales y estas células horizontales hacen una sinapsis con otras células que se llaman células bipolares. Después están las células bipolares y después están otro tipo de células que se llamaban, ¿cómo era? Hay otro tipo de células debajo de las células bipolares. No, antes hay otras. Ayúdenme, pues no me estoy acordando. ¿Cómo era? Amácrina. ¿Cómo? Amácrina. Amácrina, ¿Estás seguro? Bueno, amácrinas. Bueno, estas son entonces conos y bastones. Después están las horizontales. Después están las bipolares. Después están las amácrinas. Y después, por último, están las ganglionares. Estas son ya las últimas, las células ganglionares. Y estas son las células que van a ir a formar el nervio óptico, que van a llevar ya la información al sistema nervioso. Bueno, entonces así, más o menos, de esta manera se dispone, ¿verdad? Esta retina. Entonces, toda la información primeramente va a entrar a las células que le van a recibir, que son las receptoras, ¿verdad? Estas actúan como células receptoras. ¿Por qué? Porque tienen diferentes tipos de receptores, para colores y también para blanco y negro. Entonces, todo lo que es blanco y negro y en la oscuridad se van a estimular ¿quiénes?
Los bastones. Los bastones son los que más se van a estimular cuando en la oscuridad. ¿Por qué? Porque en la oscuridad pues yo no puedo determinar los colores, ¿verdad? Pero sí tengo que tener mucha visualidad en los detalles. Y fíjense que estos bastones se adaptan. Por eso es que cuando nosotros de repente estamos en una pieza, ¿verdad? Y apagan la luz y parece oscuro se quedó, no veo nada. Pero después cuando permanezco en la habitación, es como que voy a empezar a ver cada vez más, ¿verdad? Eso es porque justamente se están adaptando. ¿Por qué? Porque rápidamente cuando se apaga la luz, eso es un estímulo justamente para los bastones y los bastones empiezan a liberar rodopsina. Y evidentemente envían transmisión al cerebro. Y el cerebro entonces la retina va proyectando las imágenes y recibiendo la poca luz que hay, ¿verdad? Porque igual entra luz en la oscuridad. Entonces yo voy a tener cierta capacidad de ver, ¿verdad? Y la misma cosa con los colores. Hay colores que van por radiación, evidentemente entra eso y hace contacto con los diferentes receptores en los pigmentos, ¿verdad? Y los pigmentos se van liberando, ¿verdad? Y esos pigmentos se van a ir liberando dependiendo de la intensidad de colores que va habiendo, ¿verdad? Entonces, supongamos que los 3 pigmentos no se pueden estimular al mismo tiempo. Se estimulan de a poco y ahí en esa estimulación van formando los colores. Por ejemplo, hay colores que tienden al rojo. ¿Cuáles son los colores con tendencia al rojo? El rosado, ¿verdad? O sea, de más claro, rosado más claro, rosado bebé, rosado oscuro, fucsia, después cada vez más rojo, ¿verdad? Y cada vez más oscuro, marrón, y así. Entonces se va graduando, es un gradiente de color, ¿verdad? Y hay algunos de la gama del azul. ¿Cuáles son los de la gama del azul? El azul marino, el celeste bebé, ¿verdad? Y así se va, se va estimulando, ¿verdad? Si esto que yo estoy viendo es de la gama del azul, se va a estimular el pigmento azul, ¿verdad? O el verde, y así sucesivamente. O se van a estimular el verde y el azul y van a formar otro color, ¿verdad? Y así. Entonces, dependiendo de la intensidad del estímulo, se van a ir formando los colores en mi retina, porque quien proyecta esos colores es mi retina. Bueno, entonces, ahora yo lo que quiero saber es cómo se acomoda el cristalino. Y para eso vamos a hacer otro esquema acá. ¿Ya copiaron este? Vamos a hacer otro esquema. Bueno, el cristalino tiene la capacidad de hacerse mucho más convexo y mucho más plano, ¿verdad? Y eso es gracias a quién. Gracias a quién se puede hacer. Bueno, antes de estudiar esa parte, vamos a estudiar primero la convexidad y la concavidad. Bueno, esto es convexo. Esto es convexo y esto es plano o cóncavo, ¿verdad? Y vamos a estudiar el fondo, el foco, ¿verdad? Porque toda la luz tiene que ir a una profundidad, tiene que llegar a una profundidad y esa profundidad está en la retina, ¿verdad?
La retina tiene la capacidad de acercarse más hacia la córnea o de distanciarse más. Esa capacidad tiene mi ojo. La retina puede acercarse o puede alargarse. Entonces, si la retina se alarga, el fondo el foco se va a alargar, ¿verdad? Y si la retina se acerca, entonces el fondo del foco se va a cortar. Entonces, si el foco está acá, si el foco está acá, ¿está más cerca o más lejos? ¿O está acá? ¿Verdad? Puede ser acá, donde tiene una distancia mayor, o acá, donde tiene una distancia menor. Entonces, la luz entra desde el aire, ¿verdad? Y puede ir de esta manera. Puede ir hasta acá, donde tiene una distancia corta. O puede ir hasta aquí, donde tiene una distancia más larga. Si tiene una distancia más larga, puede tener una distancia de 1 metro. Desde que entra, desde la córnea, hasta la retina. Puede tener una distancia de 1 metro de distancia. O puede tener la mitad, 0,5 de distancia. O puede tener mucho menos, 0,1 de distancia. Bueno. Fíjense, si la distancia está lejos, dioptría, ¿qué era? ¿Qué era dioptría? Es una unidad de medida eso. Es uno que mide qué cosa. La resolución de las imágenes. O sea, el poder dióptrico es la capacidad que yo tengo de ver una imagen nítida, de no ver una imagen borrosa, ¿verdad? Entonces el ojo todo el tiempo está acomodándose para que yo logre ver una imagen nítida, lejana, y también una imagen nítida cercana, porque si demasiado cerca a esta, pues ya no voy a poder ver. Entonces el ojo se tiene que estar acomodando todo el tiempo para ver una imagen lejana o una imagen cercana, ¿verdad? Entonces, si tiene una distancia de 1 metro aproximadamente, va a tener una dioptría de +1, ¿verdad? Si tiene un fondo de 0,5 o una distancia de 0,5, voy a tener una dioptría de +2. Y si tiene un fondo de 0,1 de distancia, voy a tener una dioptría de +10. ¿Quién ve mejor? ¿Este o este? El que tiene más dioptría es el que va a ver mejor. El que tiene más dioptría es el que va a ver mejor, ¿verdad? No el que tiene menos dioptría. Entonces, en una lente convexa, o esférica, ¿verdad? El rayo va a ingresar y dependiendo de dónde esté su fondo de ojo, va a tener una distancia, que puede ser una distancia de 0,1, puede ser una distancia de 0,5 o puede ser una distancia de 1 metro. Cuando mayor sea la distancia, ¿verdad?
la distancia de fondo que tenga, ¿verdad? Entonces menor va a ser la dioptría. Cuando menor sea la distancia del rayo hasta el fondo, mejor va a ser la dioptría, o sea, mayor va a ser la dioptría. La dioptría es el poder de resolución que yo tengo de poder ver una imagen, ¿verdad? Bueno, ¿y qué va a pasar si la lente es cóncava? Y va a pasar la misma cosa, solamente que acá los rayos no van a converger, van a diverger. Entonces puedo tener esta distancia, pero en este caso siempre va a ser menos 10, menos 2, menos 1. Va a ser al revés. Pero también se mide en dioptría. Solamente que en este caso los rayos van a diverger y en este caso van a converger. Bueno, entonces la dioptría se puede medir. Cuando la lente es convexa se mide en más 1, más 2, más 10, ¿verdad? Es un ejemplo. Si los rayos divergen se mide en menos. Menos 1, menos 10, menos 2, todo va a ser menos. Bueno, esa es la diferencia entre la lente convexa y la lente cóncava. Bueno, pero esto es en un ejemplo. Ahora tenemos que ver en la vida real. ¿Cuánto es el poder dióptrico del ojo en total? Porque estos lentes se suman en un solo poder dióptrico. En un solo poder dióptrico. No es más 10, ni no es más 1, ni no es más 2. ¿Cuánto es el poder dióptrico sumado de todo el ojo en total? ¿Qué decía el libro? En el niño, ¿cuánto era? Su dioptría. Normalmente. ¿Quién leyó el libro? Todavía nadie no leyó. ¿Cuánto es? Hasta 34. Entonces, más 20 es su dioptría. Y puede ser hasta más 34. Fíjense el poder dióptrico que tiene el niño. Eso es sumado todo el sistema de lentes que tiene el ojo, ¿verdad? Normalmente, para una vista normal. ¿Cómo se llamaba la vista normal? Hemetropía se llama. Bueno, este es el poder dióptrico entonces en los niños. ¿Y cuánto era el de los de 70 años, de niños? ¿Y cuando ya tiene 70 años? ¿Cuánto es? Ya no, eran más 20. Más. Cero. Pero con una buena resolución. En los adultos, ese ya sería el menos, pero el máximo, ¿cuánto sería? Más 0. Sí, pero hay un máximo. Más 14. O sea, viste que va bajando con la edad. La graduación va bajando con la edad. Yo puedo tener, si tengo una vista buena, voy a tener bueno, ¿verdad? Pero si tengo 40, 45 años, no va a ser más 0. Puede ser más 14, pero sigue siendo menos que el niño. O sea, los niños tienen un mayor poder dióptrico, ¿verdad? Los niños tienen una facilidad mucho mayor, ¿verdad? Para ver que los adultos, ¿verdad? ¿Por qué es esa diferencia entre los niños y los adultos mayores? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Qué le pasa a la piel de los abuelitos, de los viejitos?
Se arruga. ¿Por qué se arruga? Porque pierde colágeno. En todos lados, hasta en el ojo perdemos colágeno. Y si perdemos colágeno y se hace más duro todo, ¿verdad? Por eso es que se queda todo rígido. En todas partes nos quedamos así medio rígidos cuando envejecemos. Porque vamos perdiendo colágeno y se van esclerosando ciertas áreas en el cuerpo. Entonces ya no perdemos elasticidad. Sí. Sí, eso es otra patología, la formación de los cristales, ¿verdad? Eso es catarata. Pero en este caso, fisiológicamente hablando, no patológico, porque esto no es patológico, esto es fisiológico. Pero todos vamos a llegar a ese, no es que porque somos así vamos a ser patológicos. No, esto va a pasar con todos. Todos vamos a llegar a ver menos. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan de este ligamento acá? El ligamento suspensorio. Esto tiene que ser bien elástico porque se tiene que acomodar. Entonces, cuando esto se queda más rígido, nosotros perdemos el poder de acomodación. Y ahí vamos a perder el poder dióptrico. Cuando perdemos el poder de acomodación del cristalino, perdemos el poder dióptrico. Entonces, esto también se va haciendo más rígido. ¿Verdad? Se va haciendo más rígido. Entonces, el cristalino no es libre para cambiar de forma. Porque este cristalino pues, es el que se tiene que hacer más convexo o más plano. Convexo, plano. Así va cambiando de forma. Y es gracias al ligamento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ligamento para que este cristalino salga más hacia afuera? Se quede más convexo. Se tiene que relajar el ligamento. Porque si no se relaja y se queda fuerte, estoy hablando del ligamento, no estoy hablando del músculo. Estoy hablando del ligamento suspensorio. Si el ligamento suspensorio se relaja, quiere decir que el cristalino se va a quedar más convexo. Si el ligamento suspensorio se estira, ¿qué va a pasar con el cristalino? Se va a quedar plano. ¿Verdad? Para que eso pase, para que el ligamento suspensorio se relaje, este músculo se tiene que contraer, tiene que hacer lo contrario. El músculo ciliar se tiene que contraer y el ligamento suspensorio se tiene que relajar. Y ahí entonces el cristalino se queda convexo, sale hacia afuera. Si este músculo ciliar se relaja, ¿qué va a pasar con el ligamento suspensorio? Tiene que hacer lo contrario, no se tiene que relajar, se tiene que contraer. Y si se contrae, el cristalino se queda plano. ¿Se entiende? Y ahora vamos a repetir. Vamos a repetir. Bueno, entonces, este es el poder dióptrico, ¿verdad? Claro que esto tiene que ver con el cristalino, porque fíjense, cada parte tiene un poder dióptrico. Cada parte del lente tiene un poder dióptrico. Por ejemplo, el poder dióptrico de la córnea es 28, el del humor acuoso es 14. ¿Verdad? Así, cada parte tiene el poder dióptrico, pero lo que a mí me interesa es el del cristalino, porque ese es el que se acomoda. ¿Verdad? Y el poder dióptrico del cristalino es más 20. Normalmente, ¿verdad? Es más 20. Entonces, para que yo pueda ver con nitidez, ya sea de lejos o de cerca, ese cristalino sí o sí se tiene que acomodar. Para que yo pueda enfocar la mirada y pueda tener una imagen nítida, sin, no tengo que ver esa imagen borrosa. Si veo esa imagen borrosa es porque el cristalino no se está acomodando. Bueno, entonces, acá vamos a dibujar, esto voy a borrar. Y acá vamos a dibujar dos ojos diferentes. Vamos a dibujar un ojo
acá. Y vamos a dibujar un ojo acá. ¿Cuál es la diferencia entre ese y este? Que uno es más largo y el otro es más corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la retina es la que se mueve, ¿se acuerdan? La retina pues es la que va y viene. Entonces, acá está el fondo de este. Que sería, ¿cómo se llama este fondo? Fobia. Pero este sería el foco de distancia, ¿verdad? El foco de distancia, ¿hasta dónde va a llegar la luz? Quiere decir, ¿hasta dónde va a llegar el rayo de luz? Bueno, entonces, el rayo de luz, los dos son convexos. Solamente que este es más convexo. No, al revés. Este es más convexo. Y esto tiene que ser menos convexo. Bueno, si esto es menos convexo, ¿cómo es el cristalino en este caso? El cristalino se hace más plano. Y si esto es más convexo, obviamente el cristalino se hace más redondo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, si esto es menos convexo, el cristalino se hace más plano. Y si el cristalino se hace más plano, ¿qué tiene que hacer el ligamento suspensorio? Tiene que estirar, tiene que contraerse el ligamento. ¿Y qué tiene que hacer el músculo ciliar para que el ligamento se estire? Se tiene que relajar, ¿se acuerdan? Hace lo contrario. Entonces, este músculo ciliar que está acá se tiene que relajar. Y el ligamento se tiene que contraer. Y este se tiene que hacer más plano. O inclusive cóncavo, ¿verdad? Dependiendo. Y si esto es más convexo o muy convexo, ¿qué tiene que hacer el ligamento? Tiene que volver a su forma natural para que el cristalino pueda salir hacia afuera, ¿verdad? Entonces, acuérdense que naturalmente el ojo es redondo, no es plano, ¿verdad? Naturalmente el ojo es redondo, es redondo. Entonces, para eso el ligamento se tiene que relajar. El ligamento se relaja y el músculo se contrae. Entonces, el músculo ciliar en este caso se contrae y en este caso se relaja. ¿Verdad? ¿Qué pasa acá con el rayo? Entra acá derecho, después acá, así y así, ¿verdad? Y esto es convergente. Esto es convergente. Bueno, y la distancia de este foco es mucho más cercana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el poder dióptrico acá? Va a ser mayor el poder dióptrico. Cuando la distancia de fondo es menor, la dioptría va a ser mayor. Cuando la distancia de fondo es menor, la dioptría va a ser mayor. Y acá, sin embargo,
va a ocurrir la misma cosa, ¿verdad? Esto sigue siendo convexo, pero es menos convexo y solamente que acá la distancia es mayor. Entonces acá la distancia es mayor. ¿Verdad? Y acá la dioptría es menor. La dioptría es menor, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense, eso tiene que hacer el ojo para poder enfocar una imagen, ¿verdad? Ahora, ¿cómo veo mejor? ¿Veo mejor de cerca o veo mejor de lejos? Yo veo mejor de cerca, no sé ustedes. A no ser que tenga una miopía pero fuera de eso normalmente, ¿cómo vemos mejor? De cerca. Obviamente todos vemos mejor de cerca, ¿verdad? Entonces, si yo veo mejor de cerca, ¿cómo sería una vista cercana en este caso? Esta, porque veo mejor de cerca. Y esto sería una vista lejana. Voy a ver bien, ¿verdad? Pero evidentemente ahí el ojo se tiene que acomodar para una vista lejana. Bueno, ¿quién contrae el nervio ¿quién contrae el músculo ciliar? ¿Quién estimula? Porque es el sistema autónomo, nervioso autónomo. El parasimpático. El parasimpático, ¿qué hace? Contrae el músculo ciliar. Entonces esto es sistema parasimpático. ¿Y quién relaja el músculo ciliar? El sistema simpático. Bueno, si el sistema parasimpático contrae el músculo ciliar, ¿qué contrae también? Aparte del músculo ciliar. ¿Se acuerdan de la luz? ¿Qué pasaba con la pupila? Se dilata o se contrae. ¿Qué pasa cuando yo le pongo la luz a la persona? ¿Se contrae o se dilata su pupila? Se contrae, se achica. ¿Cómo se llama eso? La pupila. ¿Cómo se llama? Cuando se contrae, ¿cómo se llama? Miosis. ¿Y cómo se llama cuando se dilata? Midriasis. Entonces, esto no tiene que ver con la acomodación del ojo, eso tiene que ver con la entrada de luz. O sea, quien controla la entrada de luz es la pupila, porque la pupila tiene que protegerse siempre de la luz. Evidentemente de eso va a depender la acomodación también, ¿verdad? Pero la función principal de la pupila es la de controlar la entrada de luz, ¿verdad? Esa es su función independientemente de la acomodación que va a hacer el ojo. Siempre la función de la pupila, su función principal es la de controlar la entrada de luz. Bueno, entonces, pero para que se sepa nomás que el sistema parasimpático es quien estimula, quien contrae todo, tanto la pupila como el músculo ciliar, ¿verdad? Y el sistema simpático es el que inhibe, en este caso, que relaja y hace la midriasis. ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando yo estoy asustado? Se dilata todito. Mi pupila se dilata todo cuando yo estoy... Cuando a mí me tiran en un cuarto oscuro, ¿qué va a pasar con mi pupila? Aparte de tener mucho miedo, se va a encender mi sistema simpático y mi pupila se va a dilatar. Eso es lo que va a pasar en la oscuridad, ¿verdad? Siempre mi cuerpo va a responder
para protegerme, ¿verdad? ¿Y por qué se tiene que dilatar la pupila? Porque estoy en un cuarto oscuro y tiene que entrar luz para que yo pueda ver, ¿verdad? Sin embargo, si es que me tiran frente al sol, ¿qué va a hacer mi pupila? Se va a contraer todito. ¿Por qué? Porque hay mucha entrada de luz, entonces va a tener que contraerse, ¿verdad? Y bueno, y esa respuesta justamente es la que da el parasimpático. Bueno, ¿se entendió? Ahora tienen que practicar, porque esto ustedes tienen que escribir así como yo voy explicando. Ustedes tienen que escribir en su cuaderno quién se contrae, quién se relaja, quién se dilata, ¿verdad? Cuándo es convexo, cuándo es plano o cóncavo, ¿verdad? Siempre tienen que acordarse justamente de esta distancia, ¿verdad? Cuanto menor es la distancia del fondo, quiere decir que el ojo se acorta. Y si el ojo se acorta, sale hacia afuera, es convexo. Cuando la retina se acerca mucho a lo que sería la córnea, el ojo se sale para afuera. Quiere decir que queda convexo. Y ahí, en teoría, mi poder dióptrico tiene que aumentar porque sale hacia afuera, ¿verdad? Y cuando se hace plano o inclusive cóncavo, entonces se alarga porque mi retina se va hacia atrás, ¿verdad? Y así es como se va a acomodar. Tienen que ir pensando así con criterio, de forma así inteligente, ¿verdad? Y no tanto de memoria. Bueno, entonces ahora ya le vamos a estudiar solo a la retina. Bueno, los conos y los bastones. ¿Quiénes son los que detectan la luz blanca y negra? Los bastones. Los bastones. Blanco y negro. Entonces, estos conos tienen, estos bastones tienen forma de bastón, por eso se llaman bastones. Y esta es la parte externa. Esto es su núcleo. Y después acá tiene la parte donde hace sinapsis, para su porción sináptica sería. Esta es su porción sináptica. Entonces, esta parte externa es por donde va a recibir la luz. Es como un receptor, es como una antena. Es como una antena, esa que recibe la señal. Esa, así mismo, es una antena que recibe la señal de radiación. Y eso se activa. Entonces, dentro de esto hay muchas mitocondrias y también hay muchas vesículas. Esas vesículas están llenas ¿de qué? De químico. ¿Cómo se llama ese químico? Rodopsina. ¿Verdad? Se llama rodopsina. Y una vez que la radiación o estos bastones detectan la luz, detectan la radiación, automáticamente se va liberando rodopsina. Porque la rodopsina ya está dentro del bastón. La rodopsina simplemente se tiene que liberar, ¿verdad? Entonces, una vez que la rodopsina se libera, tiene que hacer ¿qué cosa? No es que la rodopsina va directamente a estimular estas células que están acá. ¿Cómo eran las células que están después de los conos y bastones? Células horizontales. Células horizontales. ¿Verdad?
Y acá va a haber otro bastón. Vamos a hacer que este sea un cono. Este ya es un cono. Bueno, este es un bastón y este es un cono. Entonces, en su interior los bastones, los conos que tienen, no tienen rodopsina, que tienen pigmentos. Azul, rojo y verde. Bueno, entonces, estos tienen pigmentos y estos tienen rodopsina. Bueno, y la rodopsina, ¿qué tiene que hacer? Antes de estimular a estas células que están acá abajo, tienen que degradarse. Porque si no se degradan, no van a poder cumplir su función. ¿Cómo es que se degradan esa rodopsina? ¿Cómo se degrada? En diferentes pasos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? Primeramente pasa a ser... ¿Cómo era? Quien me ayude va a tener 5 puntos en el examen. ¿Cómo es? Vato, rodopsina. Bueno, primeramente es el vato. Vato, rodopsina. Después, lumino, ¿verdad? Lumino. Después, meta 1 y meta 2. Todo es rodopsina. Todo termina en rodopsina. Vato, lumino, meta 1 y meta 2. Y cuando llega a meta 2, ¿verdad? Ahí tiene 2 vías, ¿verdad? La vía, ¿cómo era? Transis retinal y la ecotopsina. La escotopsina. Y después está la transis retinal. Bueno, el camino que es de la ecotopsina, ¿verdad? Es la que va a pasar a ser 11-cis transretinal y este también 11-cis transretinal. Solamente que este es el que va a formar nueva rodopsina. Porque acuérdense que la rodopsina tiene que volver a formarse. No es que la rodopsina se usa, se degrada y se desecha. No, se usa para estimular las células que están abajo, ¿verdad? Pero esa misma rodopsina tiene que volver a formarse en las vesículas, ¿verdad? Entonces, hay 2 caminos. Uno el que va a estimular, ¿verdad? Y el otro el que tiene que volver a pasar a ser rodopsina, ¿verdad? Entonces, para eso justamente se tiene que degradar, para que pueda actuar y activar las células que están por debajo de los conos y bastones, y también para volver a formar nueva rodopsina. Pues la rodopsina no es que se desecha, la rodopsina se vuelve a utilizar después, ¿verdad? Y de eso se tiene que encargar el cuerpo, ¿verdad? Bueno, acá justamente la vitamina A es importante, justamente para eso, ¿verdad? Porque la vitamina A es el que va a mediar, actúa como una enzima, ¿verdad? Que va a mediar esa reacción, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tengo vitamina A? Me voy a quedar sin rodopsina.
y me voy a quedar ciego. Eso es lo que va a pasar si no tengo vitamina A. Claro, porque la vitamina A es la que va a mediar la conversión de vuelta a rodopsina. Y si yo tengo deficiencia de vitamina A, quiere decir que no voy a volver a formar rodopsina. Entonces con el tiempo me voy a quedar ciego. Eso se llama ceguera nocturna. Bueno, vitamina A tenemos. ¿Dónde hay vitamina A? Acá. En la capa pigmentaria hay vitamina A. ¿Verdad? En la capa pigmentaria hay vitamina A. Bueno, después, una vez que se estimularon las células, después se estimula la célula horizontal. La función de la célula horizontal es como un mediador de la información entre los conos y bastones y las células bipolares, porque aquí ya van a empezar las células bipolares, ¿verdad? Y debajo de esto están las amácrinas, ¿verdad? Y luego ya están las células ganglionares, ¿verdad? Entonces, estas son mediadoras de la información hasta llegar a la célula ganglionar. Y hay células ganglionares que van a hacer excitación y células ganglionares que van a hacer inhibición. ¿Por qué excitación e inhibición? Porque esa información tiene que ir a una parte de la corteza visual. No puede ir a todas las partes porque si no yo no voy a poder enfocar esa imagen. Inclusive hay células a este nivel, como las amácrinas, que también pueden hacer inhibición. Porque fíjense que cuando hay un rayo de luz, el cerebro tiene que interpretar esa imagen. Y no puede ser que varios conos y bastones se estimulen al mismo tiempo por el rayo de luz. Pero es la retina, desde la retina, quien tiene que enfocar y proyectar la imagen. Entonces la retina es inteligente y la retina sabe qué células va a estimular y qué células va a inhibir para que no todo llegue al cerebro. Porque no toda la información tiene que llegar al cerebro, tiene que llegar exactamente en su lugar. Entonces hay células que van a inhibir lateralmente, ¿verdad? Las células que no se tienen que estimular, y se van a estimular solamente las células que tienen que llevar la información. Y de esa manera es que va a llegar la información por el cerebro. ¿Cómo llega la información? ¿A través de quién? A través del nervio óptico. A través del nervio óptico. Bueno, y fíjense que el nervio óptico, bueno, está acá el ojo, el globo ocular. Y luego está esta parte por donde salen las fibras, obviamente del nervio, que lleva varias fibras. Y hay algunas fibras que van a pasar, o sea, va a llegar hasta un punto acá, ¿verdad? Y acá en el medio hay un lugar que se llama, por donde se une las fibras. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quiasma. Quiasma óptico. ¿Verdad? Porque fíjense que la información viene de los dos ojos, un ojo y otro, ¿verdad? Y el cerebro también tiene que acomodar esa información, porque la información tiene que llegar de forma coherente de los dos ojos, ¿verdad? Entonces tiene que coordinar esa información. Bueno, entonces algunas fibras van a pasar derecho hacia el cerebro que le corresponde, ¿verdad? La mitad de las fibras van a pasar hacia su cerebro y la otra mitad va a ser una decusación acá. Algunas van a pasar al cerebro contralateral y otras van a pasar del otro lado. Se van a entrecruzar.
Bueno, entonces toda esa información primeramente antes de llegar al cerebro tiene que ir ¿a dónde? Antes de llegar a la corteza visual, tiene que ir ¿a dónde? Al tálamo. ¿Por qué? Porque en el tálamo la información se tiene que integrar. Y se tiene que integrar con otras áreas, no solamente con la corteza. Obviamente que la corteza es quien va a recibir la información y va a dar la respuesta a eso que yo estoy viendo, ¿verdad? Pero ¿por qué se va a integrar con otras áreas? ¿Y con qué áreas, por ejemplo, se puede integrar? Con el hipotálamo, por ejemplo. En el hipotálamo se regula lo que es el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo entre el día y la noche, ¿verdad? El ritmo entre el día y la noche. Nosotros tenemos una relación, evidentemente tenemos una relación con nuestro medio ambiente, entre el día y la noche. Entonces, normalmente el hipotálamo es que controla ese ciclo. Nosotros tenemos un ciclo circadiano que tiene que ser constante, ¿verdad? Por ejemplo, llega a las 9 de la noche y yo me tengo que dormir. Eso dependiendo de mi ritmo circadiano, de mi ciclo. Cada persona tiene un ciclo, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando va oscureciendo, se libera otro tipo de neurotransmisor que me da sueño, ¿verdad? Y cuando estoy en vigilia, cuando hay mucha luz, se libera otro, o no se libera ese neurotransmisor, no se libera y no tengo sueño, ¿verdad? Entonces es como un somnífero, lo que libera mi cuerpo naturalmente cuando llega a la oscuridad. Y todos pasamos por ese ritmo y deberíamos pasar por ese ritmo. Es que nosotros alteramos nuestro ritmo circadiano, o sea, nosotros alteramos nuestro ciclo. Pero obviamente no durmiendo, estresándonos y todo eso, alteramos ese ciclo y bueno, y eso está controlado por el hipotálamo. Entonces hay conexiones que tiene, estas fibras nerviosas tienen conexiones con esas áreas del hipotálamo. Y tiene conexiones con otras partes también. Tiene conexiones con el hipocampo, con el sistema límbico, con las emociones. Obviamente hay imágenes que no me va a gustar, hay imágenes que me va a causar ciertos recuerdos, hay imágenes que me van a ser agradables, ¿verdad? Entonces hay muchísimas conexiones que se hacen en cuanto a lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan. Entonces hay otras áreas inteligentes en donde inclusive se va a almacenar ese recuerdo o esa imagen. Bueno, y luego de que hace esas conexiones y el tálamo integra esa información, ahí va a la corteza. Y ahí entonces yo recibo la orden o la respuesta. Bueno, y esa es la función. Y una vez que llegue a la corteza, en la corteza, ¿cuántas áreas de la corteza visual hay? La corteza primaria y la corteza secundaria. ¿Qué hace la corteza primaria? La corteza primaria recibe toda la información que llega de las fibras del ojo, ¿verdad? ¿Cómo es? Procesa esa información. Y la corteza secundaria analiza y le da significado a esa información. O sea, todo pasa primeramente a la corteza primaria. La corteza primaria recibe, procesa y pasa a la secundaria. Y la secundaria analiza y le da significado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que mirarle a una persona y le voy a mirar y veo que es una persona. Pero después un poquito más y estoy analizando quién es, cómo era su nombre, cómo se llama. Es rubia, tiene ojos azules, ¿verdad? Entonces ahí le estoy dando significado a eso que estoy viendo. Y eso es lo que hace justamente la corteza secundaria. Bueno,
En resumen, esto es vista, óptica, después vimos retina y por último corteza visual, primaria y secundaria. Bueno, eso sí o sí para el examen tiene que saber y no es difícil, ¿verdad? Cuando entiendo da gusto. Ahora, cuando yo logro entender lo que estoy aprendiendo, ahí sí da gusto estudiar. Entonces, les animo a que hagan su lectura. Tienen que familiarizarse con las palabras, ¿verdad? Y tienen que repetir varias veces. Repitan, rodopsina, rodopsina, rodopsina. Vato, rodopsina, repitan, ¿verdad? Digan en voz alta, díganle a su compañero, cámbienle de nombre y díganle rodopsina. Alguna cosa tienen que hacer para aprender, que se les quede. Esto, metalorrodopsina o metarrodopsina, algo así era, metarrodopsina o metalorrodopsina. ¿Cómo es? Metalorrodopsina. Bueno, y así ustedes tienen que, si por lo menos saben, si leen ya se les va a quedar, porque el examen es selección múltiple, la mayoría. Entonces, cuando ustedes leen una o dos veces, por más que no entiendan, en alguna parte de su cerebro se les va a quedar. Y cuando vean el examen, van a saber la respuesta. Porque la persona muchas veces aprende por integración y empieza a unir nomás ya los significados. Entonces, por más que lee y a veces no entiende, igual nomás lean. No importa si no entendieron. Después cuando estén en el examen, se van a acordar. Ahí se van a acordar. De alguna manera su cerebro le va a hacer acordar, ¿verdad? Aunque sea Dios le va a hacer acordar, ¿verdad? Pues se van a acordar. Yo tenía una compañera que era muy creyente y decía, ella no estudiaba ella. Y nosotros nos matábamos estudiando. Y ella, no, Dios me va a ayudar. Y ella nunca todito se aplazaba. Se aplazaba. No es así. Dios le ayuda a quien se ayuda. O si no, no hay caso. Bueno, vamos a un recreo.